Guías, hermanos, para el crecimiento. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 1. Seguimos con el 2 y luego el verso 21. Miren, vamos a hablar de crecimiento, y el crecimiento en la vida física, usted lo sabe, es algo muy importante. De hecho, yo tengo registrado el crecimiento de mis 3 hijos, desde que ellos nacieron. Cada uno de ellos tiene un álbum, desde que son bebés hasta la fecha actual. Y cada vez que vamos a los álbumes de sus vidas, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo ha sido el proceso de su desarrollo, de su crecimiento. Nos reímos y a veces es grato volver a ver, ¿verdad?, cuando ellos eran pequeños y jugaban. Porque el crecimiento, hermanos, nos cuenta la historia de lo que uno ha vivido y lo que pasaste desde que naciste en este mundo. La tragedia sería, en todo caso, no crecer. La tragedia en el ámbito, ¿verdad?, físico, como en el ámbito natural y espiritual, es que no creciéramos. Así como un padre, hermanos, encuentra satisfacción al ver a sus hijos desarrollarse, crecer cada día, debo decirles y confesarles que como pastor también es el anhelo ver a las ovejas crecer. Por lo mismo, el pastor intenta alimentarles siempre con pasto fresco, el más abundante pasto y el más nutritivo para ustedes, para que desarrollen los músculos espirituales y crezcan como es la voluntad de Dios. Y no habría satisfacción más grande para un pastor que ver que las ovejas crecen espiritualmente. Y debo decirles que así sucede también con Dios. El objetivo de Dios es la madurez de cada uno de nosotros. Y nada traería más satisfacción al Señor que ver a sus hijos que van caminando y creciendo cada día, siguiendo sus pisadas. La madurez es el objetivo, hermanos, de Dios para nosotros como cristianos. La vida cristiana es un proceso. Se nace, se crece y debemos llegar a la madurez. La palabra de Dios nos habla mucho respecto a la madurez. Y especialmente ahora el apóstol Pedro hace hincapié en ello. Por eso quiero invitarles a ver algunas cosas o algunas guías para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. He apuntado 3 cosas, tres puntos importantes para crecer como debemos crecer espiritualmente. Por eso, la primera guía para el crecimiento está en el verso 1. Que dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. ¿Qué debo de dejar para convertirme en un cristiano maduro? Esa es la pregunta de la primer guía. ¿Qué debo dejar yo para convertirme en un cristiano maduro? Porque si de algo, hermanos, adolecen nuestras iglesias, es de cristianos maduros, es de cristianos que todavía no se desarrollan. Y por consiguiente, entonces tenemos vidas truncadas, vidas adolecidas y vidas que no terminan de desarrollarse. Entonces, ¿qué debo de dejar? ¿Qué debo dejar para convertirme en un cristiano maduro? El verso 1 lo está diciendo. Hay ciertas reliquias o cosas que un niño aprecia, ¿sí?, y que ha guardado en su infancia, que es necesario dejarlas para crecer. Lo natural en un niño es guardar algunas cosas. Su servidor de niño guardaba muchas cosas, ¿sí? Había algunas cosas que yo apreciaba en gran manera y mis hermanas se daban cuenta de esto. Yo tenía desde niño álbumes, tenía el álbum de toda la película de Superman,
del Chavo del Ocho, de la naturaleza, tenía álbumes del Mundial, muchos álbumes, y los guardaba con mucho cuidado en un escritorio que tenía. Mi mamá me había traído un escritorio y lo guardaba. Y mis hermanas se están riendo porque agarraban precisamente lo que yo apreciaba como un chantaje o un soborno, ¿sí? Para doblegarme. Y cuando a veces querían que hiciera algo, o a veces querían controlarme, sí, tus álbumes. Y con eso me mataban, hermano. No, espérate. Sí, y hay veces, debo decirlo, algunas veces me los rompieron. Sí. Y los guardé por mucho tiempo. También otra de las cosas que yo guardaba con mucho ahínco eran las cartas. Yo mandaba muchas cartas desde niño, desde la primaria. Cartas a los equipos de fútbol americano, de béisbol en los Estados Unidos, de algunas compañías. Y conservaba mi gran tesoro. Mi gran tesoro eran calcomanías que yo coleccionaba. Calcomanías originales de la NBA, de los Dodgers, de los Browns, del San Francisco de Miami. Bueno, yo tenía casi todas las calcomanías, porque era un asiduo escritor. Les escribía a los equipos y les decía que los admiraba, que era un seguidor de ellos, y me enviaban fotografías, me enviaban calcomanías los jugadores, y esa era mi gran colección. También con eso me amenazaban mis hermanas. Y mis hijos ni se diga. Mi hija Naomi tenía como reliquia una muñeca muy fea, la más cochambrosa y rota, y siempre la traía de un brazo arrastrando. Y a pesar de que mi esposa y yo queríamos darle las nuevas muñecas, unas más bonitas, no, ella agarraba la más mechuda, la más fea. Esa era la favorita de ella. Y mi hijo Brian, no lo creerán, pero el cinto del poder era lo de él. Y cuando iba al kinder, ponme el cinto de poder. Bueno, nosotros le poníamos el cinto de poder, ¿sí? Y ya se iba él al kinder. No se iba sin su cinto de poder, ¿sí? Y mi hija casi ve otras cosas, ¿sí? No les diré, pero tardamos años en quitarle aquellas cosas, ¿sí? Como mis padres también tardaron años en quitarme algunas cosas, como el biberón. Hasta los 7 años, ¿verdad, mamá? 7 años dejé el biberón. Mi hija Casiva hasta los 6, 7 años también dejó de chuparse el dedo. Pero son cosas naturales que los niños hacen, porque son niños. Algunas cosas las guardan, algunas no las pueden dejar. Son actitudes de un niño. Eso es natural, es el comportamiento que ellos tienen. Como también es natural, hermanos, que un día abandonen esas cosas de la niñez para entrar a la madurez. El apóstol Pablo está consciente de esto y también insta a los hermanos, como el apóstol Pedro, a dejar algunas actitudes de un infante para que entren en el nuevo mundo de la conciencia y de la madurez. Y si no, vaya conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tal parece que el apóstol Pablo coincide con el apóstol Pedro. Necesitamos dejar algunas cosas que ya no corresponden al tiempo que tenemos desarrollándonos. Mas cuando ya fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. En la carta a los Romanos, capítulo 13, también escribe a los hermanos de la iglesia en Roma de la siguiente manera. Romanos 13, del 12 al 14. Romanos 13, del 12 al 14, que dice así: la noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tal parece ser el mismo pensamiento del apóstol Pedro en el verso 1 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Desechen, dice el apóstol Pedro también, pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones que en un tiempo atrás, cuando no conocían a Cristo, ustedes hacían. Pablo, en común acuerdo con el apóstol Pedro y a través del Santo Espíritu, nos marca estas cosas como una actitud infantil, una actitud que tenemos que desechar, hermanos. Dejen glotonerías, dejen borracheras, dejen lujurias, lascivias, contiendas y envidias, todas esas cosas que hacían antes cuando eran infantes espirituales. Pedro también lo recalca. Ya no más malicia, ya no más engaño ni hipocresía, no más envidia ni detracciones. Deséchenlas, aléjense de ellas, deben dejarlas por completo, abandónenlas, porque te hacen daño y te impiden crecer. La difamación, los chismes, los pleitos, las envidias, ¿cuánto daño hacen, hermanos? Principalmente a tu vida. Todo eso que los apóstoles están citando y mucho más son actitudes de alguien inmaduro espiritualmente, alguien que vive en un mundo irreal y de fantasía. Si yo dejara que mis hijos continuaran con aquellas cosas de niño, si mis padres hubieran dejado que yo continuara haciendo las cosas de un infante, nunca llegaría a la madurez y al desarrollo. El apóstol Pedro, Dios a través del apóstol nos dice, cuando eran niños se les entendía que hicieran eso, pero hoy ya no son ustedes niños, hoy ya son hombres verdaderos y mujeres del Señor, hombres que deben conocer plenamente a Dios, porque quien tal hace no conoce verdaderamente a Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿de qué debo alimentarme para llegar a ser un cristiano maduro? Si bien dijimos qué debo dejar para llegar a la madurez espiritual, ahora, ¿de qué debo alimentarme para llegar a ser un cristiano maduro? El verso 2 de nuestro capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro nos lo dice: desechad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo debo alimentarme entonces para llegar a ser un cristiano desarrollado y maduro? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe tener en mente y como meta? Como cuando nuestros hijos van creciendo, hermanos, y deben alimentarse, nosotros buscamos que estos lo hagan apropiadamente y que el alimento que vayan a tomar sea acorde a su desarrollo. Cuidamos de la salud de nuestros bebés, cuidamos de la salud de nuestros niños y no dejamos que arbitrariamente, ¿verdad?, ellos escojan qué comer, porque si yo diera, ¿verdad?, a mis hijos la oportunidad, cuando ellos están bebés, de que eligieran qué comer, ellos dijeran: papá, pues golosinas y frituras y comida chatarra, y eso quisieran comer todo el día. Pero el buen padre, la buena madre dicen: no, tú no vas a comer eso, tú vas a comer lo que yo creo que es apropiado para tu vida. Y le acercamos las cosas saludables. Entonces, no les dejamos arbitrariamente a que ellos
coman lo que quieran. ¿Sí? En el peor de los casos, hermanos, a veces los hijos, porque son pequeños y no saben cómo alimentarse apropiadamente, comen cosas dañinas y peligrosas. Yo recuerdo mi hija Jacibe, que era la más inquieta para todo esto. Un día, al salir yo a la cocina, ¿qué creen que tenía en la boca? Había agarrado una cucarachota de esas, hermano. Y la tenía, a ver, ¿qué estás comiendo? Y alcancé, pero ya se había echado la mitad. Bueno, no le hace daño, pero yo no quisiera que hubiese seguido comiendo cucarachas, ¿verdad? Al contrario, dice que son muy nutritivas, ¿verdad? Pero ella debía comer lo que era apropiado para ella. En otra ocasión también, porque ella era muy inquieta, en otra ocasión se metió otra vez a la cocina y agarró uno de los frascos que tenemos de jabón líquido. Y ya cuando la vemos con... ¿Qué agarró la niña? El jabón líquido. ¿Le echaría un trago? Y hizo... Y salieron burbujas, hermano. Sí le echó un trago. Sí le echó un trago. ¿Sí? Los niños no saben a veces cómo alimentarse. Pero ¿sabe qué? Papá y mamá saben qué es lo que es bueno y necesario para su vida y su desarrollo. Nuestro Dios, por supuesto, que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Cómo alimentas tu corazón? ¿Cuál es el alimento de tu alma? Porque a Dios le interesa. Dios le interesa tu pleno desarrollo. Y para poder crecer como un hijo de Dios, como un cristiano maduro, debo saber alimentarme. Por eso cabe bien preguntarnos, ¿cómo me estoy alimentando? Porque todo lo que ingieres te afecta. Y más que lo que comemos a veces por la boca. Sí, lo que ingerimos a través de los ojos es más perjudicial. Lo que ingerimos a través del pensamiento, a través del tacto, a través del corazón, a veces es más dañino. Jesús dijo que eso es lo que a veces hace más daño al hombre, no tanto lo que comemos, sino lo que sale, porque de lo que hay dentro del corazón habla la boca. Y es fácil para un padre saber si su hijo se está desarrollando como debe de hacerlo, porque a veces hasta en eso la sabiduría de Dios nos avisa y se muestran las manchas en el cuerpo, la debilidad, o no tiene la fortaleza, o no se desarrollan como deben desarrollarse plenamente los cuerpecitos de nuestros hijos. En el ámbito espiritual, aunque no lo crea, también es visible y tangible cuando alguien no se ha desarrollado espiritualmente como debiera. Basta a veces nada más estar un tiempo con alguien para saber si ese hermano o esa hermana conoce a Dios o está alimentándose correctamente, porque de la abundancia de tu corazón es lo que estás hablando, es lo que hablas. Las manchas se te ven, hay evidencia en tu cuerpo, hay evidencia en tu alma. Por eso quiero decirles, nos afecta todo lo que ingerimos y por eso tenemos que poner atención. Muchas cosas que abundan, hermanos, por doquier en este mundo son un detrimento para el crecimiento espiritual de nuestras almas. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 13, versos 22. Lo dijo de esta manera: la semilla que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la sofocan, la ahogan, y entonces se hace infructuoso su crecimiento y su desarrollo, por lo tanto se secará. El Señor hace la similitud de una semilla con nuestra vida, cuando no se ha desarrollado apropiadamente, cuando alrededor de nosotros, ¿verdad?, abunda un alimento que no nos conviene, un alimento que no debes ingerir,
La palabra de Dios también nos dice a través del proverbista: no erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Y esto es cierto. Tú empiezas a juntar con ciertas personas y terminarás haciendo lo mismo. Esa es una manera de alimentarnos mal. Queridos hermanos, quiero que escuchen lo que dice el Señor. Apártense de lo malo, que no les está haciendo nada bien. Pero la palabra de Dios desarrolla el crecimiento espiritual. Por eso dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, tened un anhelo ferviente como un bebé con hambre. Cultiven el hambre, hermanos, por la palabra de Dios. Nuestra hija Jacibe era de las más tremendas en esto, hermanos. Cuando ya ven que los bebés, cuando tienen hambre, empiezan a avisar y empiezan a llorar. Ay, sí, a mi esposa y a mí se nos pasaba el tiempo de darle el biberón. ¿Ha visto esos bebés que avisan, verdad? Un llanto, 2 llantos, ya tiene hambre, ya es la hora, ¿verdad? Si a ti se te pasa darle, ¿sí? Pues nosotros íbamos a la carrera, ya parece que le toca el biberón, y se te pasaba el tiempo. No, tal parecía, hermanos, que adrede ella, pues no, ya no lo quiero. Ahora me van a aguantar media hora de llanto. Pero toma, aquí está tu biberón. No, y lloraba más fuerte, ¿sí? Como diciendo: aprendan la lección. Tenía hambre y tenía que ser saciada esa hambre al instante. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Desead como niños la leche, pero la leche no adulterada, la leche pura, la palabra de Dios. Si tú quieres desarrollarte y crecer plenamente en Jesucristo, debes aprender a alimentarte correctamente y alejarte de las cosas que te hacen daño. Yo aprendí desde temprano a alimentarme, y lo he dicho en algunas ocasiones. Cuando estaba en la secundaria, en la prepa, Cristo estaba en mi corazón. Sin embargo, yo todavía no era un cristiano maduro. Estaba desarrollándome y tuve las primeras pruebas. En la preparatoria, recuerdo, mis amigos con engaño me llevaron. Querían que tomara con ellos. La decisión estaba en mí: si yo me alimentaba con lo que me daba la gente, con la basura del mundo, o sabía alimentarme apropiadamente. Y recuerdo, se los he dicho, lo que les dije a mis compañeros: no, yo no tomaré. Pero Navidad, ya ven que en la prepa o en la secundaria por los apellidos te hablan, pero Navidad es solamente un trago, solamente una cerveza, no te va a hacer nada mal. He propuesto en mi corazón no tomar nada de eso. Y mis compañeros me seguían 1 cuadra, 2 cuadras, hermanos, cuando yo ya veía que era determinante lo que ellos harían, emborracharse, y me habían llevado a su reunión con engaño. ¿Saben qué? Me voy. Pero no, cierren la puerta Navidad. No, me voy. Ustedes no hablaron de que iba a haber cerveza. Yo quería juntarme con ustedes para compartir un momento bonito, pero si van a tomar, ¿saben qué? Me voy. No es mi espacio, no es mi momento. Esto no es mi ambiente. Y me seguían mis compañeros 2, 3 cuadras, intentando hacerme desistir. Pero aprendí a decir no. Aprendí a alejarme de las cosas que me hacían daño. Eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente lo que el apóstol está acentuando. Desechen todo lo que les hace mal. Apártense de ello y desead como niño recién nacido la leche, el alimento nutritivo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada, la palabra pura, para que puedan tener un desarrollo como debe ser. En tercer lugar, ¿a quién debo seguir para llegar a ser un cristiano maduro? Si bien
el apóstol nos ha dicho qué debemos dejar, qué reliquias debemos dejar para convertirnos en cristiano maduro, cómo debemos alimentarnos para ser un cristiano maduro. Ahora, ¿a quién debo seguir para llegar a ser cristiano maduro? El verso 21 nos lo dice. Pues para esto fuisteis llamados. Observen, qué interesante. Para esto ustedes fueron llamados por Jesucristo, porque también Cristo padeció por nosotros. Es decir, el apóstol lo recuerda, fuisteis comprados con un alto precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz su sangre preciosa por tus pecados, para que tú tuvieras redención, el perdón de tus pecados y por ende la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, para que podáis seguir sus pisadas. ¿A quién debo seguir para llegar a ser un cristiano maduro? Yo agradezco a mi mamá que cuando nosotros éramos niños y estábamos en una iglesia pequeña, la iglesia Manuel, ahí en la colonia Morelos, en momentos difíciles como iglesia, o momentos de crisis por las que pasan las ovejas, en un momento llegaron a acercarse al lugar donde estaba mi mamá, algunas hermanas, y le dijeron: hermana Virginia, la hermana fulana, mangana y perengana, nosotros nos vamos a ir. ¿Se va con nosotros? ¿Se va? Nosotros ya no nos vamos a quedar aquí. Porque a veces tenían conflictos personales, conflictos de madurez, de inmadurez, no un desarrollo pleno, conflictos todavía con sus vidas y con su relación con el Señor. Mi mamá entonces acertadamente supo decirles: ¿saben qué, hermanas? Los aprecio mucho, que sean mis compañeras y mis amigas en esta senda, pero no la seguiré, yo me quedo, nos vemos. Bueno, usted eligió, nosotros nos vamos a otra iglesia. Y se fueron. Mi mamá permaneció, siempre permaneció en la iglesia, en esa iglesia, hasta que nosotros nos desarrollamos, crecimos ahí nos desarrollamos, allí nos casamos, allí Dios nos llamó. Y las otras mamás, debo decírselos porque también hay su historia, no todas alcanzaron a salvar a sus hijos. Esa pérdida de tiempo, esa distracción, ese periodo, esos lapsos intermitentes de inanición, de desconcentración, de extravío por los caminos del orgullo, tienen un costo. Y déjeme decirle que las hermanas perdieron a muchos de sus hijos. Sin embargo, mi madre conservó a sus hijos ahí, a todos. ¿A quién debo seguir para llegar a ser un cristiano maduro? Porque cuando éramos niños también teníamos nuestros héroes. Eran parte de nuestra niñez. Yo tenía mis héroes en la niñez. Yo quería ser como Superman, pero de mis favoritos era el Hombre Araña. ¿Saben cuál también era de mis favoritos? El Hombre Elástico. Los Cuatro Fantásticos, yo era el Hombre Elástico. Calimán, usted, hermano. Bien. Yo no me identifico mucho con Calimán, pero bueno, cada quien tiene sus ídolos, ¿verdad? Y sus héroes de la niñez. Pero yo me identificaba mucho con el Hombre Elástico porque comandaba un grupo de también héroes. Y aunque no lo crea, hermano, yo traía mi gavilla. Y mi gavilla eran mis hermanos y mis primos. Como vivíamos los primos ahí enseguida unos de otros,
Dicen mis tíos que yo a veces salía en la mañana y nomás emitía el grito, no sé si un grito de apache o de indio, ¿verdad? Pero les gritaba, ¡hey! Y todos salían, vamos a jugar, vamos a ver qué hacemos. Y organizábamos inmediatamente los juegos. Y era el líder, era el que comandaba toda la banda, era el más correlón también, era el más imaginativo. Por eso ahora me ven comandando, pero las huestes del Señor. Pero desde allá ya dictaba lo que sería. En una de las ocasiones, hermanos, éramos tan arrojados e intrépidos que de veras nos creíamos que éramos héroes. ¿Sí? Pusimos una tabla, había una altura de 2 metros, donde descendía un talud, un desnivel, y había una tabla grande de albañil ahí, de esas grandotas donde se paran ellos como andamio, y la pusimos, pónganla ahí. Muy bien, mis hermanos y mis primos, que eran más pequeños, la ponían, y yo era el bueno de la película, según yo, el héroe. Ahora véndenme los ojos. Y teníamos una bicicleta ahí, hermanos, sin asiento. Y los hermanos y primos más chicos eran los espectadores. Bien, pues aquí el superhombre se va a arrojar con la bicicleta con los ojos vendados a través de esta tabla hasta allá. Pues todos aplaudiendo y esperando el espectáculo. Pero en esas, hermanos, que me mueven la bicicleta, cuando me estaban vendando, espérate, se movió la bicicleta. No, me dicen mis hermanos y mi primo, no, está derechita, así te vas, muy bien. Entonces, ya listo, ahora sí, suéltenlo. Nada, hermanos. Pues para mí que estaba derecha y para ellos también, pero no contaban con que a la mitad del camino me desviaría y caería en el vacío. No, hombre, hermanos, pues para qué les cuento, ¿verdad? Y muchas de esas que en los juegos de nuestra heroicidad creíamos ser imbatibles y nos creíamos, ¿verdad?, muy fuertes. De hecho, usted ha notado, muchas veces lo han notado los hermanos aquí, tengo 2 chipotes, no creo que son cuernos, ¿verdad?, que me están queriendo salir. Pero sí, cuando usted me ve, sobre todo en lugares más iluminados, se me nota aquí un chipote, ¿no? Y hay algunos que me dicen, ay, pastor, se cayó, ¿qué le pasó ahí? No, eso lo conservo desde niño. Y ya les cuento la historia. Y es que de niño me creía Superman, a tal grado que me subía a la mesa, hermanos, del comedor. Y ya ven que sobresalen los respaldos de las sillas. Y con mi capa, yo quería saltar. Y sí saltaba, pero me tropezaba. Y bueno, me quedaron los chipotes. Siempre estaba mi mamá con el hielo ahí. Otra vez se aventó, sí, se aventó otra vez, mamá. Y pues ahí estaban atendiéndome. Pero los héroes son parte de la niñez. Cuando éramos niños seguíamos a unos héroes ficticios. La mayoría de los héroes de nuestra niñez ya han caído. Ya no están. Ahora déjenme decirles que he hecho de Jesucristo mi máximo héroe. Y tal vez tú también ya has cambiado de héroes. O tal vez algunos jóvenes siguen siendo motivados o inspirados por algún héroe o algún ídolo. Déjenme decirles lo que dice el apóstol Pedro. Para esto fuimos llamados. Con este propósito tú fuiste escogido, con el único fin de que siguieras al Salvador Jesucristo y siguieras firmemente sus pisadas. ¿Sí? Pedro nos invita, hermanos, a seguir al Supremo, al inigualable Señor. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿En quién has puesto los ojos? ¿Qué camino estás recorriendo? La palabra de Dios nos muestra el camino más excelso y nos dice: pongan sus ojos en Jesucristo, sigan sus pisadas, pasen al otro nivel, caminen de una vez por todas en la madurez. Dios está esperando, hermanos, que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Él quiere, hermanos, nuestro crecimiento. Y déjenme decirles que mientras no dejemos las cosas de niño,
las reliquias y aquellos héroes que teníamos cuando éramos niños espiritualmente, no podremos crecer. Es necesario a veces dejar algunas cosas que atan tu crecimiento. Déjeme explicárselo de esta manera. Miren, yo he tenido muchos amigos en el trayecto de mi vida. Algunos de ellos he tenido que dejarlos si quiero crecer. Algunas veces tuve que dejar la comodidad de la iglesia, porque es agradable estar aquí en el aire acondicionado y luego escuchar cosas interesantes y bonitas, pero no es la misma ir a un pueblo donde se reúnen 4 o 5 y donde no hay música ni aire acondicionado, donde tú tienes que cantar y tú tienes que orar y enseñarle la palabra de Dios, y donde no hay sillas cómodas, donde hay una banca y donde tienes que salir casa por casa. Vengan, ya vamos a empezar el culto. Yo estuve por 9 años en cofradía y tuve que dejar mi iglesia si quería crecer. A veces tienes que dejar cosas que no quieres. Yo lo digo así, en el momento que más ocupaba a mi padre, tuve que despedirme de él. Pero era necesario, lo entiendo. Y tenía una hermana a la que amaba tanto, que Dios tuvo que llevársela para que yo creciera. Y luego le decía al Señor, pero mi padre, espérate, Señor, ya te llevaste a mi hermana, pero mi padre lo necesito. Necesitas crecer. Y a veces necesitas ser llevado a lugares inhóspitos y desérticos para crecer, como el apóstol Pablo, lo vimos en la mañana. A veces tienes que tener un aguijón en la carne, porque necesitas crecer. Y si a Pablo Dios le trajo la ceguera y lo dejó como un bebé indefenso y débil, era porque necesitaba crecer. Y si a José el soñador Dios lo desprendió de su padre, que tanto lo amaba, y del confortable hogar en el que él era parte, para llevarlo como esclavo hasta mismo Egipto, en solitario, José lo necesitabas para crecer. Y si Daniel también fue llevado cautivo con otros cuantos jovencitos y fue llevado hasta el mismo palacio de Babilonia, lejos de su tierra, lejos de sus familiares, y hasta tan temprana edad, Daniel tuvo que entender que era para su crecimiento y su desarrollo. Y si a veces no puedes quitarte ese aguijón, déjame decirte que el momento de tu debilidad es el momento oportuno que Dios espera para obrar en tu vida. Hay cosas que se tienen que dejar para que nada más te enfoques en lo más importante. Hay cosas que Dios te va a quitar para que comprendas lo más importante. Hay cosas de las que Dios te va a alejar para que de una vez por todas madures y crezcas. Hermanos, Jesús es el soberano. Jesús es nuestro héroe todopoderoso. Él es el eterno. Él es el verdadero grande, para que lo podamos seguir paso a paso y dejemos de ser niños y pasemos a ser hombres y verdaderamente mujeres del Señor. ¿Qué tienes que dejar
para seguir al verdadero héroe. Allá en un pequeño y lejano pueblo, que no había mucho que observar. Todos los días pasaban la mayoría de los hombres a trabajar en una fábrica que había ahí en el pueblo. Era lo único que se distinguía, la fábrica que existía en ese pueblo. La mayoría de los hombres entonces trabajaban en esa fábrica. Y se veía tempranamente a los hombres ir hacia la fábrica. Un hombre de un establecimiento pequeño ahí, en la calle que daba hacia la fábrica, un día observó que un hombre se detuvo ante el escaparate de su tienda y, observando atentamente el escaparate por un instante, luego seguía su camino. Y así de regreso, cuando salía de la fábrica, también se detenía en el escaparate y después se iba. Al dueño de la tienda le intrigaba esto. He observado por varios días a este hombre detenerse frente a mi tienda y observar no sé qué cosa en el escaparate, para después continuar. No se mete a la tienda ni compra nada. Un día le voy a preguntar qué es lo que hace. Y así se propuso ese día. Esperó a que vinieran los obreros en la mañana, y así lo hizo. Aquel hombre se detuvo en el escaparate, y entonces el dueño de la tienda lo abordó. Oiga, señor, espere un momento. Lo he estado observando por varios días. Es más, meses lleva usted haciendo lo mismo. Cuando pasa por mi tienda, usted se detiene y observa en el escaparate. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no le interesa nada de mi tienda? Porque usted nunca ha entrado para comprar algo. Mire, es que yo soy obrero de esa fábrica. Sí, sé que va para la fábrica. Y entonces todas las mañanas yo me detengo aquí para ver el reloj de su tienda, porque yo en la fábrica yo soy el encargado de tocar el silbato de la entrada y de la salida. Entonces cada mañana llego, ajusto mi reloj al reloj de su tienda, y entonces voy y toco el silbato. Y lo mismo hago al salir, corroboro que mi reloj esté en sintonía con el de usted, y para el día siguiente estar acordes. El de la tienda se asombra y le dice: mire qué curioso, porque yo ajusto mi reloj al sonido del silbato de la fábrica. Entonces estamos equivocados los dos. Los dos estamos bien extraviados, porque yo me ajusto al silbato de usted y usted al reloj de mi tienda. Creo que estamos bien perdidos, le dijo el de la tienda al obrero. ¿Por qué les digo esta historia? Porque todavía hay muchas personas, hermanos, que ponen el reloj de sus vidas según la hora que marquen el reloj de los demás. Todavía hay muchos cristianos que no tienen una hora propia, ni buscan puntos de referencia más altos. Otros también se fijan en ellos y ponen su reloj con el toque de la sirena que ellos emiten. Y así se convierte en un círculo vicioso. Miden sus vidas espirituales en base a las vidas de los compañeros, de los otros. Pero lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, no nos está diciendo miren al pastor y sean como él. No nos está diciendo miren al hermano y sigan sus pisadas. El apóstol Pedro nos está dando la referencia máxima, el parámetro mayor, la estatura perfecta. Si quieres ser un cristiano verdadero y quieres ser un cristiano maduro, pon tus ojos en Jesucristo. Que Él sea el parámetro de tu vida. Que Él sea, hermanos, la referencia más alta que pueda hacer desarrollar tu vida estancada. El resultado entonces de quienes se miden con otros es un término medio, o llamémoslo mediocridad.
Cuando tú te fijas en otro hermano, así tengo muchos hermanos y amigos. No, ¿para qué voy a hacer? Mire, el hermano fulano hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues si el hermano fulano es tu referencia, sigue el hermano fulano, llegarás muy lejos. Pero yo te digo, mídete con Jesús, sigue a Jesucristo y te darás cuenta cuánto te hace falta para ser un cristiano maduro. Fijen sus ojos en el Señor. Lo que el apóstol nos está diciendo en el verso 21, para que sigan sus pisadas. Así lo dice literalmente. Y sigan sus pisadas. Él es su máximo referente. Acoplen su vida a la de Cristo. No se permitan menos. Sus pisadas son las huellas de Jesús a seguir. Sus pisadas son las huellas que el Señor Jesús ha dejado para nosotros. Que así sea, porque Dios espera ver en ustedes cristianos maduros. Que Dios les bendiga.